Durante el mes de enero, el Señor nos estuvo hablando profundamente acerca del valor del tiempo. Nos ayudó a comprender que no tenemos comprado el día de mañana, ¿verdad? Que debemos aprovechar el día de hoy y estar preparados para partir con Dios en cualquier momento. Durante este mes, Dios nos ha inquietado a hablar acerca de escatología, una palabra un poquito rara para muchos, pero escatología es simplemente la luz que Dios nos da acerca de los acontecimientos venideros, todo lo futuro, lo que la santa palabra de Dios nos revela. Y Él no nos revela todo, por supuesto, nos da ciertas luces, ciertas cosas generales. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 29, que las cosas reveladas nos pertenecen, porque Él nos las reveló, pero las cosas que han sido veladas le pertenecen a Dios. Así que durante este mes vamos a estar estudiando acerca de el panorama venidero para usted y para mí como creyentes. Y en esta noche yo quisiera meditar de una manera muy breve acerca de la muerte, la trascendencia del ser humano. Vamos a mirar una verdad muy importante. El ser humano fue hecho perpetuo. Dios ha creado el hombre con su propio aliento, de tal manera que el hombre no puede morir. El hombre no tiene derecho para ser extinguido, no tiene la facultad de autoextinguirse, autodestruirse, sino que existe solamente la muerte, que es un fenómeno de separación entre esto material y lo espiritual, lo mental, lo emotivo, es trasladado a la eternidad. Pero hoy vamos a mirar un poquitito. Primero que todo, quiero meditar acerca del fenómeno de la muerte. El fenómeno de la muerte. Nosotros como colombianos estamos muy relacionados con la muerte porque hay muertes en las noticias todos los días y es un fenómeno muy difícil. Ayer mi esposa, en reunión con el equipo de alabanza, sabiamente formuló una pregunta: ¿qué enseñanza le quedó a cada uno de nuestro tiempo de enfermedad? Porque mi esposa y yo llevamos 2 semanas ausentes de nuestras responsabilidades congregacionales, públicas. Las secretas no, porque nunca dejamos de orar, pero las públicas nunca, no pudimos ejercerlas. Y hubo respuestas muy bonitas de parte de los hermanos de la alabanza, pero hubo una en particular que impactó a mi esposa y más tarde en la noche ella me la comentó. Me dijo que esta persona dijo: yo estuve preocupado si ustedes se llegaban a morir, pensando cuál sería el destino de la iglesia. ¿Quién tomaría las riendas para continuar organizando las cosas y llevando a los hermanos al propósito que debemos cumplirlo? Es muy interesante, ¿verdad? Una pregunta muy sabia y una respuesta muy sabia. Y yo quisiera que meditáramos un poquito hoy. Mire, la muerte es algo tan real, ¿verdad? La muerte es parte de la historia, es parte de la vida, es parte del día a día. Voy a leer para ustedes en Deuteronomio 34, versículo 7 en adelante. Moisés murió a la edad de 120 años, pero ni sus ojos se habían debilitado, ni había disminuido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la llanura de Moab durante 30 días, guardando así el tiempo de luto por su muerte. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron y cumplieron lo que el Señor había ordenado a Moisés. Quise citar a Moisés porque Moisés es un gran hombre, un líder muy representativo del pueblo de Israel y de todo el Antiguo Testamento. Y hasta el día de hoy se estudia en todas las universidades el derecho romano, que tiene como fundamento a Moisés. Lo que Moisés enseñó sigue siendo algo muy importante para la humanidad entera. Moisés vive 120 años y tiene 3 grandes etapas en su vida. Los primeros años, de 0 a 40, los vive donde su madre adoptiva, la hija del faraón, y es entrenado para ser el nuevo faraón. Pero Moisés comete un error y mata a un soldado egipcio y se muestra como un enemigo del Estado, tiene que huir, y entonces pasa 40 años en el desierto y allí conoce una mujer, se casa con ella,
tiene hijos, pero pasa 40 años de pobreza y de dificultad, y a los 80 años Dios lo encuentra cuidando las ovejas de su suegro, y lo llama y le da una comisión impresionante. Y en 40 años Moisés regresa a Egipto, liberta a los israelitas, escribe los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Números, Deuteronomio y Levíticos, y se convierte en uno de los hombres más importantes de la historia. Pero Moisés se muere. Después de ser, él es la cabeza de una nación que está en el desierto, y todavía está en el desierto, pero se murió, dejó de estar. Pero la historia es la historia de Dios, no de los hombres. Dios permite que los hombres hagamos ciertas cosas, cada uno en nuestro turno, cada uno en nuestra generación, pero todos morimos. Hace años escuché un testimonio de un hombre que era muy apático al evangelio, y después de más de 20 años de invitarlo, una de sus hijas aceptó ir a un servicio. Y la persona que dirigió el servicio leyó en el libro de Crónicas, y leyó todo un capítulo donde dice simplemente: nació fulano de tal, tomó por esposa a fulana de tal, engendró a fulano, fulano, y murió. Y este fulano engendró a fulanito y se murió. Y cuando regresó a casa, esta muchacha estaba muy preocupada porque el pastor predicó un mensaje flojo, y porque la lectura no fue convincente para su papá. No hubo como una lectura asertiva según ella. Entonces le preguntó al papá, y el papá era un poco pensativo: ¿cómo te pareció el servicio? Dijo: muy interesante, hija. ¿Y qué fue lo que más te pareció importante? Dijo: lo que leyó el viejito. ¿Por qué? Porque creyó que cada persona nace, cumple con ciertas funciones, tiene hijos y se muere. Y es verdad, a todos nos toca. Y yo estoy pensando que yo ya tuve mis hijos, yo ya trabajé, ya cumplí mi ciclo, estoy pensionado. Lo próximo que me espera es la muerte. Y realmente yo no sé si estoy preparado para partir de la tierra. Así que esta lectura y esta meditación lo llevó a tomar la determinación de ponerse en paz con el Eterno, de ponerse en paz con Dios, de redimirse de muchas malas decisiones, replantear algunas convicciones erróneas que tenía, simplemente porque meditó acerca de la muerte. Y por eso hoy, esta noche, vamos a hablar un poquito acerca de la muerte. Entonces, la muerte es parte del panorama terrenal, es verdad. La vida se compone del decrecimiento de una generación, ¿sí? Uno ve viejitos que ya están como el día a las 5 de la tarde, ya queda poco tiempo. Otros ya están a las 5:30 y otros están a las 6. Ya estamos, algunos en avanzada edad, tenemos más pasado que futuro, ¿sí? Pero con todo esto hay una nueva generación surgiendo. Hay una nueva generación que debe tomar las riendas, que debe escribir la historia. Y es importante que cada generación entienda eso, ¿no? La transitoriedad que tenemos en la tierra, que somos temporales. Algunos dicen: comamos y vamos, que mañana moriremos. Digo: no, la vida no solamente es eso. Es verdad que mañana moriremos. Y es verdad que es bueno comer y beber porque mañana morimos. Es verdad. Pero lo que no es verdad es que ese dicho no es suficiente. Hay mucho más que comer y beber. Y sigamos meditando, ¿no? Muy bien. Como esto es un hecho incambiable, que una generación se va, se agota, se termina y viene otra, es algo que tenemos que prever. Tenemos que prever. Tenemos que advertir. Tenemos que planear adecuadamente qué va a suceder. Debemos educar para la muerte a nuestros hijos, aún a los pequeñitos, no sembrándoles pánico, sino esperanza, y hablándoles del Dios que los puede cuidar y de lo que deben hacer por caso de que los padres faltaran. Hace muchos años vi una película que se llama Flores en el Ático. Eso es un libro que se convirtió en película, lo llevaron a la pantalla gigante, pues ya ven como cuatro películas de esa misma novela.
La escribió una mujer llamada Virginia Cleo Andrews, creo que año 79, si no estoy mal, americana. Y habla de un padre que muere en un accidente y esta mujer queda con sus hijos, 4 en total, y viaja a otro lugar donde su madre, o sea, la abuela de los niños, encierra a los niños en un ático y busca la manera de matarlos, de eliminarlos para que no estén, a fin de que su hija pueda casarse y pueda comenzar otra vida con otro hombre. Y bueno, es una novela muy, muy, muy fuerte, una novela es muy, muy intensa, no es para todo el mundo. Pero hay un diálogo en la película que me impactó profundamente cuando la vi hace muchos años. Y es que el muchacho llamado Chris está muy enojado y dice algo. Dice, ¿por qué nadie nos enseñó que los padres mueren? Y está muy frustrado y muy desesperado porque su padre ha muerto y él nunca se preparó para la muerte de su padre. Nuestros hijos necesitan aprender acerca de la muerte. Es bueno regalarles una mascota y ojalá que sea una mascota de corta vida, que no viva más de 1 año, 2 años, que ellos se encariñen con ella y cuando la muera puedan hablarle acerca de la vida y acerca de la muerte y que el niño aprenda a entender esta clase de fenómenos o del fenómeno que es la muerte. Muy bien. Hay unas preguntas que considero que debemos hacernos y yo quiero traerlas en esta noche a esta reflexión. Primero es, si yo muriera hoy, ¿en qué nivel está la misión que Dios me dio? De eso meditamos ampliamente en enero. ¿En qué nivel está la misión que Dios me dio? Ya la he terminado, voy en el 10%, voy en el 20%, estoy en función de cumplirla. Si yo llegara a morir, moriría responsablemente. No voy a avanzar en eso más. La segunda pregunta que yo haría es, si yo muriera hoy, ¿de qué forma sería afectada mi familia? Si usted es hombre, ¿cómo quedaría su esposa? Usted está casado. ¿Cómo quedarían sus hijos? ¿De qué vivirían? ¿Cuál sería su futuro inmediato? ¿De cuál sería la fuente de supervivencia para ellos? Una pregunta muy interesante, ¿verdad? Otra es, si yo muriera hoy, ¿quién conoce mis asuntos? Como para poder continuarlos o para poder concluirlos. Muchas veces muere el hombre y aparecen acreedores y resulta que el hombre debe mucho más de lo que tiene y la viuda se termina quedando sin nada. Hace un tiempo una prima que es hija única murió su padre y ella fue a reclamar su herencia normal, a hacer el traspaso, a tomar posesión, cuando aparece una hija, o sea, una hermana que ella nunca conoció, la conoció después de que murió su papá. Y lo peor fue que él lo peor o lo bueno fue que él la reconoció y le dio títulos de ser su hija, y al ser su hija tiene derecho al usufructo de la herencia que él dejó. Así que la hija esperaba una torta completa, le tocó partirla en 2 porciones porque apareció una hermana. Todas estas son situaciones que si nosotros somos entendidos debemos planear con tiempo. Así que los recién casados, los que están próximos a casarse, los que llevamos más tiempo de casarnos, debemos pensar de manera responsable respecto de la muerte, porque ni usted ni yo somos eternos. ¿Sí? Los que hacemos empresa, la iglesia no es una empresa en sentido comercial, pero es una empresa, la empresa más importante de toda la tierra. Tenemos que pensar en cómo perpetuar el ministerio. ¿Qué líderes se están formando en la comunidad cristiana Las Buenas Nuevas? Que sean apóstoles, que sean profetas, que sean evangelistas, pastores, maestros, que tengan la formación, que tengan la actitud y el compromiso para perpetuar el ministerio. Así que la respuesta de esta persona en el equipo de alabanza de ayer me pareció muy sabia y muy asertiva para considerarla hoy. Es muy importante que voy a leer Ezequiel capítulo 46, versículo 18. Este texto está en el mismo concepto en diferentes lugares. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo
para no defraudarlos de su posesión. De lo que posee, dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Este texto está hablando de que cada padre es responsable por dejarle herencia a sus hijos. Cada padre es responsable por trabajar y en el momento de partir de este mundo, sus hijos estén capacitados para producir y tengan recursos para continuar produciendo, tengan la mentalidad correcta para defenderse, y que no debemos pensar, no, yo me hago el irresponsable y al final de la vida me gano la lotería y le dejo algo a mis hijos. O si tengo el poder, como en el caso de los príncipes, pues le echo mano a los bienes ajenos para poderme dejar herencia a mis hijos. No, el texto está hablando de ser muy responsables para con los hijos. Otra pregunta muy importante que yo considero que debemos hacernos en este mes es: si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? Si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? De algunos, cuando fuimos evangelizados, respondimos esa pregunta y nos quedó muy clara. Pero algunos nacieron en el evangelio y no tienen muy clara esta pregunta. Primero quiero decirle, hay por lo menos 3 respuestas erróneas. Y se las quiero citar. Primero, la primera respuesta: no debo preocuparme por mi alma porque el alma también se muere. Algunos piensan que así como una vela, conocemos una vela encendida, ¿verdad? Y conocemos la flama. Como una flama, cuando se apaga la flama desaparece. No hay memoria de ella. Algunos enseñan públicamente, van tocando las puertas y enseñan esta mentira, que simplemente cuando el hombre muere, los que no son salvos, su alma se extingue. Como esa flama se apaga y no hay memoria de ella, asimismo el ser humano muere y no hay memoria de él. Y hay textos bíblicos que aparentemente dicen eso. Voy a leer Ezequiel capítulo 18. Le animo para que lo lea, que es un capítulo muy interesante, completo en su casa, léalo. Dice: vino a mí palabra de Jehová, sería del versículo 1, diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Esto está hablando de las maldiciones generacionales, que el padre comete el pecado y las consecuencias las sufren los hijos. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá, dice en el versículo 20, luego ya pasé del 4 hasta el 20. El verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Bueno, ese es el argumento para decir que el alma muere. El alma va a morir, como si el alma fuera extinguible. El ser humano es un ser humano tripartito. La Biblia habla de el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo es temporal, es nuestro estuche de carbono. Es este cuerpo, tenemos ojos, tenemos piel, tenemos huesos. El 70% somos agua, el resto por ciento es materia orgánica. Pero es el estuche por el cual nos transmitimos. Dios nos dio esta forma para comunicarnos en la tierra. Pero tenemos una parte emocional y una parte espiritual, llamada alma y llamada espíritu. Y esos son inmortales. No tienen forma de morir. Entonces quiero explicarles brevemente. Hay varias palabras en hebreo para la palabra muerte. Una palabra es mawet. Y mawet es fin de los días terrenales. O sea, el fundamento de todo ser humano. El fin de la tierra, ¿no? Murió en la tierra. Otra es la palabra mut. Y perder la vida terrenalmente. Pero en la Biblia, con demasiada frecuencia, la palabra muerte es tomada como separación. Dios es la vida y estar separados de Dios es estar muertos. Vamos a mirarlo un poco más adelante. Así que la palabra muerte no significa eliminación, sino que la palabra muerte significa separación y puede referirse a diferentes cosas. Cuando el cuerpo muere, realmente el espíritu desencarna
Y esa desencarnación del griego necros es la palabra muerte, habla de separación de lo espiritual, de lo material, de lo físico, de lo carnal. Pero también la palabra muerte nos habla de la separación entre Dios y el hombre causada por el pecado. Más bien la separación entre el hombre y Dios causada por el pecado del hombre. Muy bien. Entonces ese distanciamiento entre Dios y entre el hombre y Dios se llama muerte. Muy bien. La segunda pregunta que quiero responder, la segunda respuesta errónea acerca de ¿a dónde iría mi alma si yo muriera hoy? Es la siguiente: en la próxima reencarnación yo pago el karma por este pecado que no he podido vencer. Algunos creen, los que tienen alguna herencia teológica de los Vedas, que tienen muchas escuelas, hablan del karma y del dharma, y piensan que una persona viene en una vida como hombre, al otro como mujer, y puede evolucionar o involucionar dependiendo del pecado o estancarse, y que después de esta muerte habrá un sufrimiento. Dicen, no, yo estoy dispuesto a pagar el karma, o cuando pasan por dificultades, estoy pagando el karma de mi vida pasada. Déjeme decirle, esto es mentira. Hebreos capítulo 9 en el versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Los que hablan del karma, de la rueda del samsara, el ciclo de la vida, donde viene de una forma como hombre o como mujer, y que estamos evolucionando, involucionando o estancados, creen que un ser humano viene y muere cada vez que viene. No, el texto es claro: una sola vez, no hay más oportunidades. Tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a Dios ahora, de representar a Dios ahora, de servirle a Dios ahora, de colocar el temor de Dios en nuestro corazón ahora y de terminar la eternidad ahora. Y somos responsables por eso. Así que por favor, trabajemos en ese ahora. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10: porque es necesario que todos nosotros, y se refiere a los seres humanos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Observe que el verdadero ser no es el cuerpo. El verdadero ser está en el cuerpo. Usa el cuerpo temporalmente, pero el verdadero ser va a tener que presentarse ante el tribunal de Cristo y comparecer y dar cuentas de los pensamientos, de las palabras, de las intenciones, de los actos, de lo que pudo hacer y no quiso, y de lo que quiso hacer y no pudo. Porque hay quienes buscando hacer lo malo no lo lograron, porque Dios les puso estorbo, pero no porque no lo desearan, sino que buscándolo Dios no se los concedió por guardarlos también. Pero las intenciones del hombre definen al hombre. Está escrito: tales son los pensamientos en el corazón del hombre, tal es él. Así que el hombre inicuo tiene malos pensamientos y malos deseos, pero el hombre puro administra desde el corazón. Muy bien, la tercera respuesta errónea está en la Biblia, y es más o menos: ¿cuál condenación eterna? No hay espíritu, eso es un mito. Muchos seres humanos piensan: muerto el perro se acaban las pulgas. Es un dicho muy popular, que el ser humano muere y ya no hay juicio eterno, ya no hay condenación eterna, porque simplemente no hay espíritu. En el libro de Hechos capítulo 23, en el versículo 8, el escritor está hablando, describiendo el pensamiento de un grupo llamado los saduceos. Voy a leerlo. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los dos son grupos judíos. Los dos están fundamentados en la Biblia, pero unos de manera selectiva ignoran los versículos que hablan acerca de la resurrección, ignoran los versículos que hablan acerca de la realidad de la vida después de la muerte. En el libro de Marcos capítulo 12, Evangelio de Marcos capítulo 12,
Permítame, yo leo para todos a partir del versículo 18, donde está hablando el apóstol está hablando el mismo Señor Jesucristo acerca de la realidad de la vida después de la muerte. Entonces vinieron a él unos saduceos. Ya sabe, ¿no? Los saduceos eran un grupo de gente rica, creían en Dios, obedecían ciertas cosillas que les parecían convenientes y creían profundamente en la prosperidad que viene de parte de Dios. El buen vivir, la vida cómoda era el reino, era el cielo para ellos. Así que no era admisible la pobreza ni la necesidad entre ellos, y realmente fueron ricos. Fueron la clase dominante económicamente de Israel. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Pobre mujer, ¿verdad? Menos mal que es una mujer imaginaria, que tiene 7 maridos, nunca tiene un hijo y muere sola. Es una sentencia muy grande, pero era solamente una ilustración ficticia reforzada para ridiculizar el tema de la resurrección, buscando hacer ver como ignorante al Señor Jesucristo. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ella mujer. ¿De cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ojo que para Jesús es algo evidente que habrá una resurrección de los muertos. Murió terrenalmente, pasó un tiempo, pero un día hay una resurrección. Este tema de la resurrección de los muertos será uno de los temas de una reunión en este mes. Por favor, no se la pierda. Hoy no voy a hablar de eso, solamente le advierto que sí existe resurrección. Muy bien. Repito el texto. 24. No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Hay un grupo llamado la Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos, los mormones. Ellos afirman que el matrimonio es hasta la eternidad, que una pareja se casan y serán padres, hijos y familia hasta la eternidad. Pues bien, están errados, ignorando la Escritura, enseñando mentiras. El texto es claro que en la resurrección seremos como los ángeles. Los ángeles son asexuados. No habrá matrimonio, ya no habrá relación de subordinación del hombre a la mujer, ni viceversa, sino que seremos como los ángeles y todos seremos autónomos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Es claro el concepto. Yo sigo siendo, yo soy el Dios de Abraham. Abraham requiere un Dios aunque murió hace 4000 años. Yo soy el Dios de Moisés. Yo soy el Dios de Jacob. No importa cuánto tiempo hace que están muertos, humanamente ellos siguen estando vivos y yo soy su Dios. Yo soy su cuidador, porque nuestro Dios nos cuida aún más allá de la muerte. Es importante enseñarle esto a nuestros hijos. Nunca estaremos desamparados de Dios. Aún más allá de la muerte, Él sigue siendo nuestro Padre.
nuestro benefactor, nuestro cuidador, nuestro guiador, nuestro sustentador. El mismo Jehová Jireh que tenemos en la tierra es el mismo Jehová Jireh por los siglos de los siglos, nuestro proveedor de todo aquello que necesitemos en cualquier condición. Ese es nuestro Dios y es nuestra condición humana tan linda. ¿Cuál sería entonces la respuesta bíblica correcta a la pregunta: si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? ¿Verdad? Pues ya estamos respondiéndola casi que de manera implícita. Dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros. Y no está hablando del enterrador que está ahí cavando el hueco. Está hablando de los que fueron sepultados desde los días de Adán. Están en los sepulcros. Algún vestigio hay allí de ADN de esa persona, por mínimo que sea. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, después de la muerte terrenal, de manera inmediata, hay un tiempo de reposo. Vamos a leer dónde está ese tiempo de reposo, pero un día habrá una resurrección en cuerpo y alma. Estoy adelantándole un poquito a otra lección. En Lucas capítulo 15, a partir del versículo 19, no recuerdo si es 15 o es 16, no recuerdo. Pero vamos a hablar de la lectura del hombre rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Él no tenía una vida afortunada y el otro vivía un infortunio. Pareciera que Dios estuviera bravo con uno y contento con el otro, pero en la vida real era al contrario. Este que parecía muy aporreado en la tierra tenía un lindo corazón delante de Dios. Vamos a mirar. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima, con ese, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Querido hermano, escúcheme bien, porque esto es muy importante. Esta no es una parábola. ¿Por qué? Porque las parábolas no tienen nombres propios. Jesús pronunció nombres propios. Así que Lázaro, ese mendigo, será nuestro hermano y lo conoceremos en la eternidad. Pero este pobre rico, algunos llamó Apulón en la tradición, no tendrá memoria, no tendrá lugar entre nosotros los que hemos creído en Jesús en la eternidad. La Biblia dice que al morir vamos a un sitio, al lugar de los espíritus desencarnados, más conocido como Hades, una palabra griega que formaba parte de la cosmovisión griega. Pero este Hades tiene 2 secciones, una sección de consolación y una sección de tormento. Y este hombre que estaba atormentándose en aquel lugar sin esperanza,
No es que cuando purgue sus pecados va a pasar a la eternidad. Ya cuando pague con candela y con lágrimas y angustia, después de purgar sus culpas va a ser redimido. Es mentira. También es mentira que si los familiares depositan dinero, pagan ofrendas, pagan misas, requiem y toda clase de servicios, como algunos creen, entonces cuando cae la ofrenda en el alfolí, entonces el alma del pecador es redimida. Eso es falso. Es una vil mentira inventada por el clero hace muchos años. La realidad que usted y yo debemos entender. Por favor, escúcheme bien atentamente allí en casa. La realidad es que al morir no somos extinguidos. Continuamos viviendo, somos responsables delante de Dios. El ser humano no fue creado para ser aniquilado. El ser humano tiene la obligación de asumir la vida, ya sea del lado de Dios o separado de Dios, pero el ser humano no tiene el permiso para ser extinguido, no tiene esa potestad. Inclusive en Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 6, nos habla que va a haber una temporada donde Dios le quita la facultad de la muerte terrenal a los seres humanos. Los seres humanos querrán morirse y no podrán morirse. Buscarán la muerte. Imagínense un hombre que se suba a un piso 100 y se arroje y no muere, queda completamente roto, sus órganos reventados, pero no se puede morir. Ahora tiene que afrontar los motivos que lo empujaron a tirarse del edificio, más las consecuencias del estado físico, pero no puede morir. Eso está en Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte es un regalo para el ser humano, es un descanso para el ser humano. Seguramente tendremos una charla donde hablamos del regalo de la muerte. Hoy no tengo el tiempo para hablarlo. Solamente quiero concluir con lo siguiente. Y por favor busque en Efesios, en el capítulo 2. Tenga la amabilidad para mi conclusión. Capítulo 2. A partir del versículo 1 de Efesios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note cómo estoy consolidando el concepto. Un ser humano puede caminar por la vida, engendrar hijos, hacer muchas travesuras, pero está muerto. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Esta es la muerte, la palabra muerte más común en la Biblia, y es muy común. Aunque es muy normal que todo ser humano muere en el aspecto físico, pero esta muerte es la segunda muerte. Y es la muerte más peligrosa que un ser humano debe enfrentar. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y vale la pena recordar que ningún muerto puede hacer nada por sí mismo. El muerto no puede cambiarse de posición, ni sacudirse una mosca que se le pare en la nariz. El muerto está muerto. Y si alguien hace algo por él, es otra persona que lo hace. Así que estando muertos, dice, y Él os dio vida. Eso lo hizo Él a nuestro favor. Dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Permítame por favor ayudarlo a concluir. Dios conoce que Él nos hizo con su aliento eterno,
que no podemos ser extinguidos, que su justicia es perfecta y que todos los seres humanos somos pecadores y que al morir heredaríamos la condenación, las consecuencias normales de haber vivido en la tierra separados de Él. Así que Dios envía a Jesucristo para que Él tome forma humana y pague por ti y por mí, y por tu familia y por tus amigos. Y todos tienen que enterarse de este mensaje para que todos puedan abrazar el regalo de la salvación. Y de esta manera ya no tener temor de la condenación eterna, porque en Cristo Jesús somos perdonados. Pero por favor, permítame recordarle que usted y yo somos responsables por una eternidad. Le guste a usted o no le guste, usted deberá responder ante Dios por el lugar de su habitación eterna. Las decisiones de ahora van a definir su destino eterno. Y por eso es importante que en este mes estemos meditando sobre el tema de la escatología y tomemos decisiones. No sea que teniendo la oportunidad de elegir a Dios, de amarlo, de servirle, escojamos ser torpes y necios y pensar que el juicio es una mentira y que a Dios se le puede engañar con una coima o se le puede engañar con una mentira. No es verdad. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es Dios. Quiero invitarte para que ores conmigo. Una vez más, te invito para que pienses en las preguntas que esta noche hemos hecho. Primera pregunta: si yo llegara a morir hoy, piénsalo para ti mismo. Si tú llegaras a morir hoy, ¿en qué estado está la obra que Dios te comisionó para hacer? Número 1. Número 2, si tú llegaras a morir hoy, ¿en qué condiciones quedaría tu familia? ¿De qué viviría tus hijos? ¿Tu viuda o tu viudo? ¿De qué viviría? ¿Quién conoce tus asuntos para poder concluirlos o para poder continuarlos? Y por último, ¿a dónde iría tu alma si tú llegaras a morir? Y yo quisiera dejar una segunda pregunta o una pregunta final. ¿Qué tan conscientes están acerca de la vida y la eternidad tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, la gente que te rodea? Esto no puede convertirse simplemente en un concepto más y una charla más del pastor después de que casi se muere. Claro, como el hombre estuvo al borde de la muerte, vino muy espiritual hablando de la muerte. Digo, no, eso estaba planeado desde enero. Desde enero, orando por ustedes, Dios nos guió para que en este mes habláramos de ese tema. Así que voy a invitarte para que oremos en esta noche. Démosle gracias a Dios por la vida y por Dios que venció la muerte. Padre, muchas gracias, porque tú eres un Dios eterno y nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque todos los temores de la vida eterna han sido vencidos en Cristo Jesús, porque has quitado el velo, oh Dios, y el pánico y la ignorancia acerca de la muerte fue quitado. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a ser sabios, a planear muy bien nuestros días, nuestras decisiones, para poder mantener en bendición a nuestra familia. Ayúdanos a educar nuestra familia. Ayúdanos a hablar de la muerte en términos sabios, claros, responsables, respetuosos. Y sobre todo, Padre Celestial, ayúdanos a huir de la ira venidera, a estar preparados cada día, gozosos, esperando tu venida, esperando, Señor, tu regreso, esperando la adopción que has preparado para nosotros. Bendito Padre Celestial, y concédenos, mientras te esperamos ansiosos, Señor, trabajar denodadamente para ayudar a otros a que tengan temor de ti, a que tengan confianza en ti, a que se refugien en ti, a que se arrepientan y te busquen, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. Ruego paz sobre mis hermanos en cada hogar. Ruego paz en cada familia. Ruego paz al interior de cada corazón. Ruego, Padre Celestial, tu dulce gracia, tu abrazo, Padre Celestial, tu consolación, tu prosperidad, tu bendición sobre cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén